Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a un nuevo espacio del Centro de Estudios de Políticas Públicas, un espacio de más ideas para pensar, donde debatimos acerca de los temas de actualidad, debatimos de políticas públicas con diversos expertos y miembros del gobierno. En este caso vamos a estar charlando acerca de seguridad, de narcotráfico, del sistema penitenciario con Diego Sanjurjo. Bienvenido, Diego. Un placer estar acá. Diego es licenciado en Ciencia Política, es magíster, es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y además de ser docente universitario aquí en Uruguay, también fue en el gobierno anterior coordinador de estrategias de seguridades integrales y preventivas y actualmente es el gerente del área de estadística y criminología aplicada del Ministerio del Interior. ¿Algo más que me haya perdido? Tuvimos algunos cargos en el medio. Voy pasando. Dentro de poco empiezo de cero y repito los cargos del ministerio. Bueno, eso es uno de los temas que más me interesaba empezar charlando contigo. Sos una de las pocas figuras que se mantiene de la administración anterior en esta nueva administración liderada por Yamandu Orsi. ¿Cómo has visto lo que ha sido la transición, los primeros meses de políticas de seguridad? Obviamente que es un momento muy movido con lo que es la ley de presupuesto, pero me gustaría tener tu visión al respecto. Sí, a ver, yo siempre digo que generalmente en la política lo que rinde es hablar de los cambios, hablar de cómo virar para otro lado, lo que hizo el otro mal y cómo yo voy a hacerlo distinto. Pero en general en materia de política pública, y vos bien lo sabés, las políticas necesitan tiempo para madurar, tiempo para establecerse, y por tanto la continuidad para mí es más valiosa a veces que el viraje, ¿no? Que el cambio. Y en ese sentido me parece que, bueno, la política de seguridad en Uruguay tiene ya una cierta maduración como para que uno pueda decir, mira, no hacen falta, sin duda que no hacen falta cambios radicales, ¿no? Creo que eso debe ser válido para la mayoría de áreas de política pública en Uruguay, ¿no? Hay ciertas áreas en las cuales lo que se hace, la inversión, los recursos que tenemos son altamente insuficientes, pero de ahí a tener que hacer un cambio radical en alguna otra dirección, creo que no es el caso y creo que quien lo propone está haciendo más populismo que otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, que se logre darle continuidad también a los recursos humanos, creo que es una cosa positiva, tanto en lo que hace a los funcionarios como a lo que hace quizá a los cargos más de dirección, ¿no? Y bueno, en ese sentido, cuando el ministro actual me propone que quiere continuar conmigo, me puse contento, por supuesto, me sentí honrado. Y entendí que las necesidades que tenemos en materia de seguridad pública y los desafíos que hay por delante son atractivos y bueno, me pareció un desafío interesante quedarme. Tú hablabas de los tiempos que a veces llevan las políticas públicas y mantenerlos ciertas políticas y continuarlas. Sin embargo, cuando nosotros analizamos lo que es la opinión pública, la inseguridad y los problemas de seguridad se mantienen siempre al tope de las mayores preocupaciones de los uruguayos. Y a veces eso juega en contra de la posibilidad de mantener ciertas políticas públicas a lo largo del tiempo. ¿Es algo que se habla dentro de lo que es la administración, la necesidad de por lo menos brindar resultados para que esa preocupación no empiece a desgastar una administración? Sin duda, o sea, es la obsesión, diría, de todos los cargos políticos, ¿no? De todos los con los que yo he trabajado, y también el mío, ¿no? Por supuesto. La realidad es que, como en todas las áreas de política pública, no hay ninguna varita mágica, no hay ninguna receta mágica. No es real. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer hoy y que en un mes, en 2 meses, en 3 meses tenga como consecuencia una reducción significativa del delito. Al menos nada dentro del marco legal democrático en el que vivimos y en el que queremos vivir, ¿no? Lo que sucede aquí es que tenemos problemas graves de convivencia que son el resultado de factores estructurales, ¿no? Y nosotros desde la seguridad pública podemos hacer una cantidad de cosas, pero esas cantidades de cosas ya las estamos haciendo. Para mejorarlas la mejora de esas cosas que ya estamos haciendo tardan mucho tiempo, porque implica mejoras sustantivas en la capacitación de los recursos humanos, en políticas públicas como las penitenciarias, las que seguramente vamos a hablar, ¿no? Que digamos, pueden tener un impacto y tienen un impacto, pero ese impacto seguramente se mide en años y a veces en décadas incluso, ¿no? Entonces,
Hay, por supuesto que sí, una motivación constante por mostrar innovaciones y cambios y sugerir o intentar que esos cambios tengan un impacto rápido en la realidad, pero es prácticamente imposible que lo tengan, ¿no? Entonces, lamentablemente hay generalmente el Ministerio del Interior, sobre todo por la urgencia que hay de mostrar resultados, tenés por un lado a toda una dinámica política que está constantemente viendo cómo cambio y cómo tengo resultados rápidos, o al menos hago parecer como que tengo resultados rápidos. Y por otro lado tenés a toda la Policía Nacional y a todos los funcionarios que trabajan desde hace décadas en el Ministerio y que saben que esto es una construcción institucional lenta que va avanzando y que va mejorando, pero que esos avances se ven a veces en retrospectiva, ¿no? O sea, no creo que nadie te pueda decir que hoy el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no esté mucho mejor que hace 10 años, ni que hablar que hace 20 o hace 40. O sea, hay una mejora clara, consistente, sistemática, gradual, pero es gradual, no se ve de a poco y no tiene necesariamente un impacto en la inseguridad, porque la inseguridad en realidad depende de otros factores que están más lejos que solamente lo que puede hacer la Policía Nacional. Por ejemplo, otros factores, porque si bien yo comparto lo que tú decís de que puede haber una mejora en cuanto a lo que es la formación policial, en lo que es el equipamiento, la tecnología, etcétera, es innegable que te diría en los últimos 20 años Uruguay ha sufrido un aumento sostenido de delitos, en muchos casos se ha triplicado, se ha cuadruplicado. Entonces, a veces cuando la ciudadanía escucha que la policía está mejor o que se está haciendo un gran esfuerzo o que se ha aumentado el gasto público, tal vez justamente lo que nosotros hablábamos de que no se mide o no se llega a sentir ese impacto, genera como esa tensión entre decir, bueno, pero me están hablando que las cosas están mejor, pero yo no me siento más seguro. ¿Hasta qué punto eso no termina dificultando lo que es una gestión? O sea, lo dificulta muchísimo, tiene que ver con que lo que ha cambiado, lo que ha empeorado radicalmente es el problema público. Pero la política pública, desde mi punto de vista, es innegable que ha ido mejorando y que siempre va mejorando. Es como la educación, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy seguramente tenemos más profesores y mejor pagos que nunca antes en la historia, ¿no? Y sin embargo, la educación tiene problemas enormes que hace unas décadas no tenía. ¿Por qué? Porque el problema se complejizó, ¿no? Tenemos a chiquilines que llegan a las escuelas con problemas de familias desestructuradas, de marginalidad, de drogadicción, ¿no? Lo mismo pasa en la seguridad. Es decir, nuestros policías, tenemos de lejos más policías que nunca, con mejor tecnología, mejor armamento, mejor organización, pero sin embargo el problema se complejizó enormemente, ¿no? Se complejizó enormemente a nivel local, porque hoy las personas que delinquen no son simplemente personas que bueno, roban en un supermercado, pero si tuvieran una oportunidad laboral la tomarían. No, tenemos personas que tienen problemas de salud mental, de adicción, de marginalidad, que hace que sea prácticamente inviable que ellos se sumen a un trabajo del siglo XXI, ¿no? Tenemos problemas de inseguridad que ahora son completamente transnacionales, que responden a mercados ilegales, a grupos criminales organizados, que van mucho más allá de lo que puede hacer Uruguay, ¿no? Entonces, el problema se complejiza enormemente y la política pública, como difícilmente podría ser de otra manera, le corre por detrás, ¿no? Y en el caso de la seguridad pública, nosotros tenemos que hacer frente a toda una serie de problemáticas que en realidad tienen más que ver con la pobreza, con la marginalidad, con la drogadicción, con la falta de vivienda, ¿no? Con la situación de calle. Y bueno, nosotros intentamos atajar ese problema, ¿no? Ahora, dicho eso, también tenés razón vos, cuando decimos, bueno, todo está mejor, ¿no? Parece como que nos estuviéramos sacando la responsabilidad, porque es verdad que hay cosas que no están mejor, ¿no? Y el ejemplo más claro es el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, que es un eslabón clave, una de las patas pero más importantes de todo el sistema de seguridad, en Uruguay tiene un abandono histórico que en la medida en que cada vez más personas llegan a prisión se va empeorando, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy es que la inversión que hacemos por persona privada de libertad es cada vez menor, cada año es menor, ¿no? Porque no acompañamos a ese impresionante aumento de personas que nos llegan al sistema penitenciario. Entonces, hay áreas que por más inversión que hagamos, es verdad que están cada vez peor, ¿no? Pero no es la mayoría, y no es la policía, y no es el sistema judicial, y no es fiscalía, por ejemplo.
Ok, ya vamos a hablar acerca del sistema penitenciario y el narcotráfico, que me parece que son dos temas fundamentales de lo que es una política de seguridad nacional, de lo que es las cuestiones de realmente luchar contra la delincuencia y lograr mejoras en los indicadores. Pero tú hablabas anteriormente acerca de la importancia de mostrar resultados y poder medir efectivamente que la gestión se esté llevando adelante de una manera eficiente, que está bastante vinculado al rol que vos tenés hoy en día. Tú sos el gerente del área de estadística y criminología aplicada. Contanos un poco cómo funciona el área, cuáles son sus objetivos y en qué manera se están utilizando los datos para mejorar las políticas en este país. Mira, y lo ato un poco con las preguntas que me hiciste al principio que no terminé de responder, me parece. Me fui por las ramas. Para mí la continuidad en materia de política pública es fundamental. O sea, realmente yo lo que veo en la región es una América Latina que está prendida a fuego y lo que en gran parte obstaculiza que se pueda responder apropiadamente al problema es que la polarización política que hay en la mayoría de los países hace que estemos constantemente cambiando radicalmente de políticas en general, pero también de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que Uruguay tiene que tomar otro camino, que es justamente el de seguir fortaleciendo de manera más o menos consensuada una misma dirección de política pública, ¿no? Y entonces, uno de los mayores problemas que tenemos para eso es justamente el de tener un diagnóstico común, que es muy difícil porque políticamente no sirve a nadie tener un diagnóstico común, ¿no? Pero esto se dificulta todavía más si vos no tenés buenos datos. Si vos no tenés, si uno dice que las rapiñas bajan, pero el otro piensa que suben, evidentemente nunca te vas a poner de acuerdo en una política, ¿no? Entonces, para mí, a la hora de continuar, fue muy importante que tuviéramos un ministro, como el ministro Negro, que decía, yo no dudo de las cifras del gobierno anterior. Eso para mí ya era muy importante, ¿no? Y a la vez yo sabía que, evidentemente, esas cifras y ese diagnóstico que hace continuamente el Ministerio del Interior generaba dudas porque tenía muchas deficiencias. Entonces, entre las reformas que yo planteé a la hora de continuar, una estaba la creación de este AECA, de esta área de estadística y criminología aplicada, que lo que busca es dar un salto de calidad en todo lo que tiene que ver con la medición de los índices delictivos y a su vez con todo lo que tiene que ver con la investigación criminológica y la evaluación de políticas públicas, ¿no? Es decir, a grandes rasgos, el Ministerio del Interior históricamente medía un número muy reducido de delitos de manera correcta, pero luego en base a esos indicadores no construía análisis, no construía información que sirviera para mejorar, evaluar, replantearse las políticas públicas, ¿no? Eso es lo que queremos cambiar con AECA. Entonces, por un lado estamos expandiendo enormemente todo el abanico de delitos y de indicadores con los que trabajamos, pero por otro lado lo que intentamos es crear conocimiento científico a partir de esos indicadores que luego sirvan para retroalimentar a las autoridades y a las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido estamos haciendo una cantidad de esfuerzos que antes nunca se habían hecho, ¿no? Y que, de vuelta, para mí son particularmente importantes. Yo me ofrecí para estar a cargo de esa reforma porque entiendo que es la base de la mejora, ¿no? Si yo logro que ambos lados del espectro político dejen de discutir sobre algunos datos, dejen de discutir sobre ciertas realidades, entonces va a ser más fácil que de forma explícita o implícita se pongan de acuerdo en un mismo rumbo, ¿no? Eso para mí es muy importante. Yo lamentablemente ya no aspiro a que nos pongamos todos de acuerdo en una mesa y firmemos un acuerdo, eso creo que no lo veo, pero creo que hay ciertos datos que si yo logro poner sobre la mesa son indiscutibles, ¿no? Entonces, si yo pongo sobre la mesa por primera vez, ¿no?, que las estafas son ya el tercer delito más denunciado y que solamente se denuncia 1 de cada 10 y que a su vez solamente imputamos a una persona por cada 100 denuncias, te estoy poniendo sobre la mesa un dato que gane quien gane en las próximas elecciones va a tener que ocuparse de ese delito, ¿no? Si yo pongo sobre la mesa que estamos invirtiendo cada vez menos en la población penitenciaria, ¿no?, y que a su vez el 70% de todas las personas que pasan por el sistema reinciden a los pocos años, y es muy difícil ignorarlo, o sea, ignorar que realmente estoy abandonando una pata crucial de la política pública y estoy fomentando el delito por ignorarla, ¿no? Entonces, para mí es un área crucial, ¿no? Y en ese sentido creo que hace justamente a la continuidad y hace justamente a políticas públicas de cada vez mayor efectividad. Pasando ya un poco a lo que era la discusión del narcotráfico, que es uno de los temas que me parece que
ha puesto más en alerta al sistema político, me parece que también está bastante en alerta a la población. Durante años estaba este debate de que el narcotráfico estaba avanzando en América Latina, que Uruguay era un poco la excepción a la regla, que veía lo que era el avance del narcotráfico, pero no estaba tan presente en Uruguay, y el debate en la política pública giraba más en evitar que efectivamente el narcotráfico llegara a instalarse en nuestro país. Hoy en día ese discurso cambió, ya hay varios expertos que dicen que el narcotráfico ya puso un pie en el Uruguay y que ha avanzado de manera considerable. ¿Hasta qué punto efectivamente el narcotráfico está instalado en Uruguay y estamos haciendo un diagnóstico correcto de su presencia? Sí, a ver, es un tema, ¿no? Acá hay varios problemas que se politizan, perdón, y se simplifican dentro de ese discurso público, social, político que solemos tener, ¿no? El narcotráfico como tal no es un grupo organizado, no es un ejército de invasión, es un mercado, ¿no? Es el tráfico de estupefacientes, en este caso estupefacientes que son ilegales, cuya producción, su venta, su compra son ilegales en los países de América Latina, ¿no? El narcotráfico, por supuesto que está instalado en Uruguay desde hace décadas, por el simple hecho de que hay uruguayos que consumen drogas ilegales que no se producen en Uruguay. Entonces, somos nosotros con nuestra demanda los que llamamos al narcotráfico. No es que ellos vienen y se imponen a nosotros. Nosotros mismos, sin quererlo, los estamos llamando a nuestro país, ¿no? ¿Por qué aumenta el narcotráfico en Uruguay y en cualquier país del mundo? Porque el poder de compra de los uruguayos aumentó, ¿no? Entonces, en la medida en que somos un país cada vez más rico, ¿no? Lentamente, gradualmente, pero somos un país cada vez más rico, lo dicen los indicadores económicos, hay cada vez más personas que utilizan una parte de sus ahorros para comprar drogas que son ilegales. Y por tanto eso implica que el mercado local de drogas aumenta. Eso pasa igual, pero con una velocidad y una amplitud mucho mayor, en prácticamente todos los países del mundo. Entonces, en la medida en que las economías europeas, las estadounidenses, las asiáticas crecen, hay cada vez más personas dispuestas a comprar cocaína, y esa cocaína tiene que venir de América Latina, porque solo se produce acá. Entonces, todos los puertos, todos los aeropuertos, todas las vías de tránsito de América Latina hacia el resto del planeta se utilizan para mover esa cocaína, ¿no? Entonces, sí, es correcto decir que la actividad del crimen organizado dedicada al narcotráfico aumenta en Uruguay, pero porque nosotros y otros países la llaman, ¿no? Básicamente. La otra simplificación que se hace, que a veces no permite entender bien el fenómeno, es creer que todo el crimen organizado que tenemos se dedica únicamente al narcotráfico, y no es así. Es decir, igual que tenemos el mercado ilegal de estupefacientes, tenemos una cantidad de otros mercados ilegales que por su complejidad también hacen necesario que las personas que lucran de esos mercados se organicen. Entonces, el crimen organizado está presente en todos los mercados ilegales, ¿no? Cuando nos vamos a otras regiones, ¿no? Uruguay tiene hay algunas condiciones nuestras a las que hoy por hoy tenemos que darle gracias a Dios de que las tenemos. Por ejemplo, que no tenemos de biodiversidad. No somos un país atractivo para el crimen organizado para que venga acá a exportar flora y fauna hacia el resto del mundo, ¿no? No tenemos casi minería, ¿no? La minería ilegal hoy por hoy en Perú, en Ecuador, en gran parte de América Latina, mueve mucho más dinero y le da mucho más dinero a las arcas ilegales del crimen organizado que el narcotráfico, ¿no? Hay países donde el crimen organizado ya está metido en todas las áreas de producción, ¿no? Desde ganado hasta farmacéuticos, hasta productos farmacéuticos legales, hasta el otro día hablaban de la venta de limones, ¿no? Creo que en esa charla en la que estuvimos juntos. Es decir, el crimen organizado, a medida que va ganando poder, va, digamos, obteniendo rentas de cada vez más mercados, ¿no? Nosotros, por suerte, tenemos pocos mercados ilegales fuertes, uno es el narcotráfico, ¿no? Pero sí, la realidad es que lo llamamos cada vez más y, por tanto, está cada vez más presente. Tú mencionabas el otro día la charla de Junta, donde efectivamente vino un grupo de expertos y también fue el presidente Yamandu Orsi, donde dijo que en verdad Uruguay pasó de ser un país de tránsito a ser un país de acopio.
Y yo creo que eso es un poco lo que nos ha empezado a llamar más la atención en la opinión pública. No estamos hablando ya de que, bueno, pasó algo por el puerto, empezamos a ver cada vez más situaciones en las cuales efectivamente hay toneladas que pasan por el puerto de Montevideo y que terminan en Europa, pero también empezamos a ver casos de avionetas que entran al territorio uruguayo. El otro día hubo una descomisación bastante grande de droga acá en el país. Está cambiando un poco el panorama en ese aspecto. Es algo que desde el punto de vista de las políticas públicas se está tomando en cuenta, de que efectivamente hay que innovar en la manera en que estamos luchando, porque hace 60 años que estamos un poco en esta lucha contra el narcotráfico. No hemos tenido necesariamente los mejores resultados. Anteriormente se hablaba de cuestiones mucho más en otros países y ahora acá en Uruguay particularmente estamos empezando a ver lo que antes no era tan usual que se viera acá y se veía en otros lados. Es que tiene mucho que ver con lo que vos decís, la historia de la lucha contra este flagelo tiene mucho que ver con la región, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros vemos en Uruguay lo vemos en todos los demás países del mundo, ¿no? Antes o después. Nosotros, en nuestro caso, está llegando tarde en comparación con otros países de la región, pero son fenómenos que no son nuestros, no son nuestros en lo más mínimo. Hoy lo que tenemos es todos los indicadores, todas las estimaciones que tenemos de 60 años para acá, nos dicen que cada año se produce, se vende, se compra y se consumen más drogas ilegales en todo el mundo. Es decir, en base a los propios parámetros de las políticas contra las drogas, tenemos que hablar de un fracaso rotundo. No hay otra forma de verlo. Eso no significa necesariamente que tenga que haber una alternativa mejor, ¿no? Capaz que la hay, capaz que no. Ojalá algún día se pueda probar, ¿no? Pero la realidad es que la que tenemos ahora es un gran fracaso. Y es un fracaso tan rotundo que la droga que tenemos en otros continentes se desborda. ¿Se desborda en qué sentido? Que se demanda tanta droga, que a su vez se produce tanta droga, que se está desbordando de todos los contenedores, de todos los puertos, de todos los aeropuertos. Hoy la droga que se consume en Europa es droga pura, es cocaína pura. Ya no se mezcla con otras sustancias como para poder alargarla y poder, hacer más ganancia y que le llegue a más personas a la vez. Sino que hoy hay tanta droga en la vuelta, es tanta la producción, tanto el tráfico en todos lados, que es 100% pura la cocaína, ¿no? Entonces, esto que vemos en Uruguay de acopiar la droga, de guardarla acá un tiempo y moverla de un lado para otro, es algo que hoy por hoy ya está en todos los países del mundo, ¿no? Es como que se está desbordando la cantidad de droga que hay. Y si nosotros ponemos más escáneres en el puerto, lo único que hacemos es que hay otros puertos por donde empieza a salir más, ¿no? Pero hoy por hoy, si atrapamos uno de esas grandes cargamentos de droga, ¿no? En realidad a lo mejor es uno de cada 1000 que pasó ese año por el puerto. No tenemos ni idea. Pero la realidad es que tenemos que ser conscientes que no es un problema uruguayo, no es que nuestras políticas de alguna forma están peor que antes, sino que el problema se agrava año a año porque no da resultados la política que tenemos puesta, ¿no? Ahora, ¿cómo respondemos nosotros? De la única forma que se puede, fortaleciendo cada vez más todo el proceso del sistema penal que intenta enfrentarse y prevenir este flagelo. O sea, tenemos cada vez más recursos humanos y materiales destinados a la investigación policial, cada vez más recursos humanos destinados al control de las fronteras, cada vez más recursos materiales y humanos destinados a los puertos, a los controles. Es decir, nosotros nos vamos fortaleciendo cada vez más y por el otro lado también es cada vez más la droga que se envía a nuestro país, ¿no? Y es una especie de gato y ratón en el cual corremos siempre de atrás, evidentemente. Pero tampoco tenemos otra posibilidad, otra alternativa. ¿Hasta qué punto las violencias que nosotros tenemos en nuestro país, homicidios, rapiñas, se pueden explicar efectivamente por lo que es la lucha de drogas? Porque muchas veces hablamos acerca de los grandes containers que se van a Europa o la lucha en el narcotráfico, el crimen organizado, que parece algo lejano, pero muchas veces vemos las consecuencias efectivamente en algún barrio, en algún tiroteo, en alguna situación sobre una boca de droga. ¿Se está evaluando hasta qué punto la escalada de violencia que hemos tenido en los últimos años en nuestro país obedece a drogas, obedece a narcotráfico? Mira, es buena la pregunta, ¿no? Pongamos otro ejemplo. España, por ejemplo. España es junto con Holanda y algunos países más la puerta de entrada de gran parte de la droga de Europa, ¿no? O sea, todo llega a España. España tiene niveles de violencia infinitamente menores que los nuestros, ¿no? Por supuesto que tiene sus problemas de seguridad y sus ciudadanos seguramente no estén satisfechos. Pero si los comparamos con nosotros son prácticamente nulos, ¿no? Tiene una tasa de homicidios 10 veces menor que la nuestra. Sin embargo, por su país,
pasa mucho más droga, pero muchísima más droga, que la que pasa por Uruguay. ¿Por qué en su país no se traduce en violencia y en nuestro país sí se traduce en violencia? ¿No? Y eso tiene que ver con lo que hablamos al principio. En Uruguay se ha ido creando un mercado de local de consumo de drogas a medida que la gente tenía cada vez más dinero, que es mucho más problemático que el consumo local de drogas que tiene España. O sea, nuestro consumo de drogas, nuestro mercado ilícito de drogas local de uruguayo, está totalmente entrelazado con la marginalidad, ¿no? Está entrelazado entre personas que no consumen heroína o cocaína, sino que consumen pasta base, ¿no? Y que no tienen dinero para pagarla y tienen que recurrir al robo y a la violencia para poder pagarla, ¿no? Tenemos pequeñas bandas criminales en la periferia de nuestras ciudades que se pelean por esos adictos que a su vez no pueden pagar las drogas, entonces todo genera violencia, todo genera retaliación y dinámicas de violencia y de venganza, ¿no? Eso no pasa necesariamente, no tendría por qué pasar. O sea, en teoría la droga podría pasar toda por Uruguay, irse a Europa, irse a Estados Unidos, irse a Oceanía, irse a Asia, y que acá no quede violencia, ¿no? Pero como tenemos nosotros nuestros propios consumidores y son muy problemáticos, y nosotros no hacemos prácticamente nada para prevenir ese consumo, y bueno, se va cada vez intensificando, ¿no? Es decir, son problemas que a veces yo sé que en el imaginario colectivo cuesta diferenciarlos, pero no es lo mismo la droga que pasa por nuestro puerto y los problemas de violencia que tenemos en Uruguay. O sea, en teoría podrían separarse y podríamos tener perfectamente mucho tránsito, como hemos tenido siempre, y sin embargo no tener violencia acá. Pero son problemas diferentes, ¿no? Y uno de los problemas nos llama evidentemente mucho más la atención porque se están matando entre sí, ¿no? Pasemos ahora al sistema penitenciario. El viernes pasado, Juan Miguel Petit dejó su cargo como comisionado parlamentario para las cárceles y presentó el informe anual del 2024 de su oficina, donde presenta una realidad bastante dura del sistema penitenciario, una realidad que me parece que lamentablemente ya nos hemos acostumbrado, pasó a ser algo bastante crónico dentro de nuestro país. Se habla de que actualmente en Uruguay tenemos 16.500 personas privadas de libertad. Y que es una población que se ha prácticamente triplicado o cuadruplicado en los últimos 20 años. En una población que no crece, la población carcelaria y la población de personas privadas de libertad crece aproximadamente un 8% anual. Esto hace que efectivamente nosotros estemos proyectando que para el 2029 nosotros tengamos aproximadamente 20.000 personas privadas de libertad en Uruguay. ¿Por qué no le encontramos la solución a un crecimiento que parece ser bastante exponencial? Bueno, porque Uruguay está en un problema importante, tiene una especie de embudo, básicamente, por el cual, en términos relativos, ¿no? Si nos comparamos con el resto del mundo, tenemos un sistema de disuasión, investigación, control y represión del delito bastante potente. O sea, la policía uruguaya, en términos comparativos, es muy potente. Nos lo muestran todos los indicadores si nos comparamos con el resto de América Latina, por ejemplo, ¿no? Nuestro sistema judicial tiene problemas, es fruto de críticas, hay todo tipo de problemas, pero es un sistema judicial que da garantías, ¿no? Que no hay una gran impunidad en Uruguay, ¿no? Generalmente. ¿Qué pasa? Que como dije al principio, el sistema penitenciario es una pata absolutamente fundamental, imprescindible del sistema penal que Uruguay abandonó, simplemente abandonó. Es decir, lo que se supone que pase en teoría, ¿no? La forma en la que fue concebida el sistema de justicia es que si vos cometés un delito, yo investigo ese delito, te atrapo, te mando a prisión o te mando te doy una sanción y vos en principio deberías intentar dejar de delinquir, ¿no? Eso pasa porque tenés miedo de ir de vuelta y sufrir esa sanción, o en la mayoría de los casos porque esa sanción implicó también un tratamiento que te ayudó a vos a encontrar, bueno, una solución a los problemas que tenías y que logres salir de prisión y no volver de nuevo. ¿Uruguay qué ha hecho? Uruguay, como casi todos los países de América Latina, pero nosotros con mucho mayor éxito, hemos fortalecido todos los eslabones de la cadena, menos el último. El último lo abandonamos. Entonces, en la medida que tenemos una policía que atrapa cada día a más personas, porque cada día atrapamos a más personas, un sistema judicial que con todas sus falencias cada día es más robusto, tiene más fiscalías, más fiscales, más jueces, investiga cada vez mejor, lo que hacemos es enviar cada día más a más personas a prisión. Y en prisión se encuentran con un hueco que es el mismo hueco que había hace 40 años. Entonces es una especie de embudo
donde se va llenando, se va llenando, se va llenando. Las personas que van a prisión salen igual o peor de lo que hacían cuando entraron, y por tanto lo que tenemos es cada vez más delito, ¿no? O sea, es como que hay un eslabón de la cadena que está totalmente abandonado y destruye todo lo que hacen los anteriores. ¿Pero qué explicación le encontrás a vos a que particularmente ese eslabón esté abandonado? Porque estamos hablando, según lo que dice el informe del 2024, de un hacinamiento de aproximadamente el 130%, pero que varía en base a cada uno de los recintos penitenciarios, en algunos es incluso mayor. El mismo informe dice que un 46% de las personas privadas de libertad están en condiciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Basta que nosotros prendamos el noticiero para que una vez por mes veamos que hubo un incendio, que hubo un homicidio, vemos que hay una tasa de suicidios y homicidios dentro de las cárceles y un nivel de violencia brutal. Y no es algo que se puede imputar necesariamente a un gobierno, es algo que viene de los últimos 20 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué falla el sistema político y en qué falla el sistema político para que no le hayamos podido encontrar la solución al tema de las cárceles? Yo creo que hay un problema de ignorancia, profunda ignorancia en cuanto a la seguridad pública, y por otro lado, simplemente populismo. En el sentido de que la población, como a ninguna población del mundo básicamente, le interesa invertir en las cárceles y los políticos ceden a ese clamor popular, ¿no? ¿Por qué digo que hay una ignorancia brutal? Porque hoy lo que sabemos es que en América Latina las cárceles abandonadas como las nuestras son un riesgo, pero existencial para las sociedades democráticas. Lo es, ¿no? Entonces, yo creo que si nuestros políticos fueran más conscientes del peligro al que se nos estamos arriesgando todos los días, harían algo bastante más ambicioso de lo que normalmente hacen, ¿no? Es decir, vos me preguntabas antes, bueno, ¿qué pasó en Uruguay? Uruguay hoy tiene una de las tasas de prisionización más altas del mundo. Estamos entre los 10 países con más presos por habitante del mundo. Y si miramos todos los que están arriba nuestro, salvo Estados Unidos, todos son estados autoritarios, ¿no? Prácticamente todos. En la región de América Latina es El Salvador, el primero, que es un estado que hoy es autoritario. Cuba es el segundo, que lo sigue muy de cerca porque tiene la misma política de seguridad. Y luego viene Uruguay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es un problema? Porque, primero, algo que creo que los uruguayos ya nos estamos dando cuenta, solo que con 40, 50 años de retraso. La persona que nos roba en la calle es una persona que ya pasó por el sistema penitenciario. Ya lo sancionamos. La persona no solamente no se asustó, ¿no?, de unas condiciones que no podrían ser peor, pero no se asustó, sino que salió peor, porque en muchos casos los problemas que tenía de todo tipo se agravaron en prisión, ¿no? La persona que duerme en la calle, que hace las necesidades frente a nuestra puerta, que saca toda la basura del contenedor, es una persona que está de esa forma porque pasó por la cárcel. Entonces la cárcel, a veces se dice, ¿no?, históricamente se dice, es una universidad del delito. Es tal cual. La cárcel hoy, la forma en la que tenemos nuestras cárceles en Uruguay, la convierte en una de las principales causas de la inseguridad en el país. Aquello que debería ser la solución, que en el imaginario de muchos uruguayos es la solución, mandalo preso, en realidad es la causa principal del delito en nuestro país, ¿no? Porque la reincidencia es tan grande que prácticamente todas las personas que van a prisión ya pasaron por prisión varias veces. A eso tenemos que agregarle lo que vemos en toda la región, ¿no? Yo decía al principio, la región está prendida a fuego. Está prendida a fuego porque ha llegado un momento en el cual la situación de hacinamiento que hay en las cárceles de América Latina llevan a estos presos a organizarse para poder sobrevivir. O sea, los presos de América Latina no tienen alimento suficiente, no tienen abrigo, no tienen medicamentos, no tienen seguridad. El Estado no se las da. Entonces, hay ciudadanos que piensan que eso es bueno, porque piensan que se van a asustar y entonces no van a volver. Sí, ¿no? o el discurso de, bueno, algo habrán hecho. Sí, o que se jodan. Esto es una ¿no? cárcel, no es un hotel. Ese discurso sí está bastante instalado. Tal cual, ¿no? Y es verdad, la cárcel no es un hotel, debería ser un lugar donde vos la pasás mal, ¿no? Perfecto. Ahora, llega un punto, que Uruguay ya lo pasó hace tiempo, donde ya no es que la pasan mal, es que si no se organizan, no sobreviven, ¿no? Y cuando se organizan, lo que sucede es que empieza a crecer el crimen organizado. Porque si yo soy un preso en un penal como el nuestro, que hay a lo mejor un guardia por cada 100, 200 presos, y yo necesito seguridad, necesito alimento para sobrevivir, me voy a organizar y va a empezar a florecer un mercado ilegal intracarcelario de alimento y de medicamentos y de ropa, ¿no?, y de seguridad. Entonces, lo que vos tenés en todas las prisiones de América Latina son
presos que se organizan y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Eventualmente el Estado les dice, mirá, hacete cargo de la cárcel, porque yo no tengo recursos para hacerme cargo de esto, los políticos no me dan recursos, no puedo cuidar nada de lo que está sucediendo acá, hacete cargo. Y eventualmente ese grupo, que todos los días sus integrantes empiezan a salir a los barrios, se empieza a formar también afuera. Entonces, casi todos los grandes grupos criminales que tenemos en América Latina, que tienen miles de miembros, decenas de miles de miembros, ejércitos enteros, se formaron en prisión, ¿no? El Tren de Aragua de Venezuela se formó en prisión, tiene toda una dimensión de su orgánica en las prisiones venezolanas. Y hoy ya también en las prisiones ecuatorianas y peruanas y chilenas, ¿no? El primer comando de la capital se formó en las prisiones de Sao Paulo. El Comando Vermelho de Río Grande se formó en las prisiones de Río Grande do Sul y de Río de Janeiro, ¿no? ¿Por qué en Uruguay esto todavía no pasó? Y bueno, porque todo llega tarde. Pero nuestras prisiones están abandonadas, ¿no? Y hoy por hoy no tenemos la capacidad de dar seguridad en las cárceles, de dar alimento. Si vos no tenés familiares que te traen alimento, vos no comés. Entonces, el ser humano no se tira al suelo y se muere. Lo que hace es sobrevivir. Entonces, de alguna forma dice, bueno, ¿con quién puedo yo trabajar? ¿Qué servicio puedo dar dentro de la cárcel para que vos me alimentes? Y si ese servicio es traficar droga, es matar a alguien, es amenazar a alguien, y lo voy a hacer con tal de sobrevivir, ¿no? Entonces, es una situación que en todos los demás países de América Latina ha demostrado ser un caldo de cultivo para estos grupos organizados que luego ponen en jaque al Estado de Derecho y a la democracia, ¿no? Y bueno, lamentablemente los políticos latinoamericanos tienen una gran capacidad para solamente ver esto cuando ya está totalmente todo perdido, ¿no? Bueno. Sí, pero ahora como tú mencionabas, sí hay un gasto acá en Uruguay. De hecho, el informe que presenta la Oficina del Comisionado Parlamentario habla de un gasto de aproximadamente 500.000 pesos por año. Teniendo en cuenta que estamos hablando de más de 16.000 presos, eso te da aproximadamente 180 millones de dólares por año. Lo cual, desde el punto de vista de las finanzas públicas y demás, sí hacemos una inversión en cárceles. Obviamente que no es suficiente y obviamente que la situación es deplorable y es algo que por lo general los organismos internacionales siempre nos están observando. ¿Es solamente un tema de dinero o es un tema también de que estamos fallando como institucionalidad? Porque podemos llegar a tener aproximadamente entre 30 y 40 muertes violentas por año, de homicidios, de suicidios, una situación que obviamente a veces hasta nos ponen los pelos de punta cuando vemos fotos de incendios o cuestiones que se apuñaló a una persona dentro de las cárceles. ¿Eso es solamente un tema de falta de recursos o es un tema de que la violencia ahí adentro nos desbordó, como tal vez tú decías, que hay gente que tomó el control de cierto pabellón o tomó el control de cierto sector de una cárcel y no le estamos encontrando la vuelta? No, yo creo que en el sistema penitenciario uruguayo no hay vuelta que darle. Es un problema de recursos que están muy por debajo de lo mínimo básico como para poder funcionar. Es decir, yo soy gerente de un área, el área de estadística, me faltan recursos. Realmente me faltan recursos. No tengo personas especializadas en estadística. Vamos a empezar por ahí. No tengo personas especializadas en investigación y en evaluación. Pero tengo un equipo. Tengo un equipo con el que creo que es justo decir que hacemos lo mejor que podemos y que ese producto que logramos está dentro de lo razonable. ¿Está bien? No es el caso del sistema penitenciario. No lo es, simplemente no lo es. O sea, la función del sistema penitenciario para la mayoría de los presos es que vos, primero, duermas en un lugar tranquilamente, tengas 3 o 4 comidas por día, que te permitan ¿qué? Que te permitan tener la tranquilidad y la energía como para poder levantarte de mañana y si vos no terminaste la escuela, terminar la escuela, ir a un lugar donde te enseñan habilidades laborales, estar todo el día ocupado para luego acostarte cansado y en unos años cuando vos salgas tener una capacidad real, operativa de poder conseguir un trabajo. Así es como funcionan los sistemas penitenciarios que son exitosos en el mundo. ¿Está bien? Uruguay no da esa posibilidad en lo más mínimo. O sea, la mayoría de nuestros presos no tiene el alimento, la seguridad, el abrigo como para jamás pensar en, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Simplemente no lo tiene, ¿no? Es decir, nosotros ahora, dentro de poco, la próxima semana, vamos a publicar un
un informe que, entre otras cosas, habla sobre la inversión que hacemos en seguridad pública y cuánto de eso va a las cárceles. Y es verdad, la inversión que hacemos en las prisiones ha ido aumentando con el tiempo. El problema es que nuestra población penitenciaria, como hablamos al principio, aumentó casi un 200% en los últimos 20 años. Entonces, no se mantiene el aumento de la población penitenciaria con la inversión. Entonces, lo que tenemos es cada año, una inversión menor por persona privada de libertad, ¿no? Hace unos años se decía que gastábamos más o menos 40.000 pesos por persona privada de libertad por mes, ¿no? Ahora vuelvo a si eso es mucho o poco. Hoy es mucho menos. O sea, hoy ya estamos en 30 y pico mil pesos por persona privada de libertad por mes. Es cada vez menos lo que invertimos porque es cada vez más las personas que van a prisión. Y de vuelta, aumenta tanto porque el trabajo es tan deficiente que la persona vuelve enseguida, ¿no? Ahora, yo le digo a un uruguayo que estamos gastando $1.000, perdón, más o menos, ¿no? $1.000 por mes por preso y le parece una barbaridad, ¿no? Ahora, esos $1.000, esos 40.000 pesos, que ahora son mucho menos, en realidad solo da para mantenerlos con vida y que no se escapen. Sí, porque se ¿no? le mete ahí adentro el ladrillo de la pared, la comida que se le está dando, el sueldo del guardia. Que no se escapen. 16.000 personas, es una ciudad entera. ¿Sabes lo que cuesta que no se escapen? ¿No? O sea, lo que tenés que invertir para que esa persona no se fugue, ¿no? Claro, si vemos los sistemas penitenciarios que son exitosos, España, por decir algo, que tiene una reincidencia penitenciaria menor al 30%, o sea, el 70% no vuelve a prisión, y eso te garantiza menor reinserción y luego menos delito, ¿no? Invierten mucho más. O sea, nosotros no solamente estamos pagando 40.000 pesos, sino que los estamos tirando a la basura. Ahora, si nosotros a lo mejor lográsemos gastar $4.000 o $3.000 por preso, pero ese preso puede comer, puede dormir tranquilo y puede tener algún tipo de formación laboral, a lo mejor esa persona no vuelve y es una inversión real, es una inversión que es productiva, que ahí cierra todo el círculo, ¿no? La cadena del sistema de justicia se cierra y entonces tenemos cada vez menos personas delinquiendo, que es a lo que aspiramos. Pero como tenemos ese sistema totalmente abandonado, ese eslabón de la cadena abandonado, y lo que vamos a tener que seguir haciendo año a año es invirtiendo en más policías, en más fiscales y en más cárceles, ¿no? O sea, es el reflejo mismo de un gran fracaso, sin lugar a dudas. Tú hablabas hace un rato en esta cuestión de narcotráfico y sistema penitenciario que la región estaba prendida a fuego y hablabas de que efectivamente tenemos problemas que parecen ser bastante transnacionales. Sin embargo, hay un caso de un país que mucha gente tiende a poner como un caso de éxito, que es el caso de El Salvador, con el modelo Bukele, que por un lado obviamente ha generado una enormidad de críticas por el trato a los presos, por la manera en que efectivamente se llevan adelante ciertas institucionalidades, ha sido observado por muchos organismos internacionales. Sin embargo, existen personas que ven ese modelo y dicen, esto es un poco lo que yo quiero porque de alguna manera solucionó este problema. ¿Qué le dirías a esa persona que por ahí defiende el modelo de Bukele? A ver, lo primero, dimensionarlo, ¿no? O sea, el fenómeno Bukele está poniendo, realmente es un momento bisagra que tenemos en América Latina. ¿Por qué? Porque la región ya está prendida a fuego casi en su totalidad. Es decir, históricamente América Latina siempre fue una región muy violenta, pero teníamos países como Uruguay, Chile, Costa Rica, incluso Ecuador durante un buen tiempo, Argentina, dependiendo de qué delitos se esté fijando, que lo miraban de lejos. Lo miraban como, bueno, eso es un quilombo que tienen ellos, pero nosotros estamos todavía más o menos bien. En los últimos 10, 20 años esto cambió radicalmente. O sea, la tasa de homicidios de Uruguay aumentó casi un 70% en los últimos 20 años. La de Chile aumentó más de un 100%. Ecuador casi que aumentó 500% su tasa de homicidios en los últimos 6, 7 años, ¿no? Costa Rica es un país que en muchas dimensiones era comparable a Uruguay, ¿no? Hoy Costa Rica está realmente prendida a fuego. O sea, Costa Rica no solamente duplicó su tasa de homicidios en los últimos 3 años, ya es mucho mayor que la nuestra, sino que además la corrupción ha empezado a ser un problema real, ¿no? Yo contaba el otro día que el ministro, ahora ex ministro del Interior de Costa Rica, está imputado por narcotráfico, ¿no? Asociado al clan de Sinaloa. El presidente de Costa Rica, que fue elegido dentro de esta crisis de seguridad, es una persona muy cercana a Bukele y que quiere implementar en Costa Rica un sistema parecido al de Bukele en El Salvador.
está siendo investigado y la Corte Suprema de Costa Rica está pidiendo que le saquen los fueros para poder investigarlo por la misma razón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todas las democracias de América Latina están con este problema y ninguna lo está sabiendo resolver. Ninguna, ¿no? Entonces, hay un país, ¿no? Que también podríamos hablar de Cuba, porque Cuba también tiene niveles bajísimos de seguridad, pero no es un ejemplo para nadie, ¿no? El Salvador, como hasta hace poco era una democracia o intentaba ser una democracia muy frágil, sigue siendo todavía un ejemplo en ese sentido, ¿no? Y Bukele, la realidad es que pasó de tener un país que tenía una de las tasas de criminalidad más altas del mundo a ser uno de los países más seguros de la región, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo lo consiguió? Básicamente adoptando el mismo modelo de seguridad pública que tradicionalmente tienen las dictaduras, ¿no? Es un modelo donde es incompatible con la democracia porque lo que se suspenden son los derechos civiles más básicos. Y hay muchas personas acá que son las que generalmente se sienten cercanas a ese modelo, que les gusta, que piensan que cuando yo hablo de derechos civiles me refiero a los derechos de los delincuentes. Pero no me refiero a eso, me refiero a los derechos que tenemos todos los ciudadanos en un Estado de Derecho. Es decir, vos tenés derecho a ser considerado inocente hasta que yo te demuestre lo culpable. Eso en El Salvador, al igual que en Cuba, al igual que en tantos otros países del mundo, se suspendió. Entonces, vos en El Salvador, yo puedo llamar a una línea anónima y decir, Matías le pega a la mujer, o Matías vende droga. Lo que va a suceder es que vos no vas a tener derecho a un abogado, nunca vas a tener un juicio, sino que directamente vas a ser llevado a prisión, ¿no? Y en algunos casos te van a llevar a vos, a tus hermanos, a tus primos y a todos los que parezcan sospechosos alrededor tuyo. Entonces, claro, garantizar así la seguridad pública es muy fácil, ¿no? Es relativamente fácil. Entonces, ese es el modelo que hubo tradicionalmente en la historia del mundo hasta hace unos pocos siglos y que hoy Bukele trajo de regreso, ¿no? Con el riesgo de que ha ganado una reelección y tiene un nivel de popularidad bastante alto. Es decir, más allá de lo que nosotros estamos hablando, sin duda que ha tenido repercusiones a nivel electoral que hace que no solamente desde el punto de vista de la potencial solución del problema pueda ser atractivo, sino también que una persona, un político, una política que efectivamente ve ese modelo y dice, che, esta persona logró ciertos resultados electorales, pueda ser replicado en este país y yo pueda efectivamente tal vez tener ese aumento de popularidad o ese aumento de votos que esta persona tuvo. Claro, es lo que está pasando en toda América Latina, ¿no? O sea, por eso lo que decía antes, ese momento bisagra, porque lo que tenemos son toda América Latina prendida a fuego, ninguna democracia está sabiendo responder de manera efectiva y eso evidentemente, sobre todo en aquellos países donde la población está más desesperada, lo lleva a decir, mirá, no me importa si es una democracia o no, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. No me pueden estar extorsionando cada semana para poder trabajar, como pasa en muchos países de América Latina. No puede ser que a mi hija me la secuestren y me la lleven a una cárcel una vez por mes, como sucede en países de América Latina. No, o sea, yo para eso prefiero vivir con un dictador o lo que sea, pero vivir seguro. Y es absolutamente racional, me parece, ¿no? Hubo un momento en el cual el fenómeno Bukele empieza cuando a él lo eligen, y durante los primeros 2 años su lucha contra el crimen no tiene ningún éxito. Hay una semana en la cual se rompen todos los récords de homicidio. Ahí él va con el ejército al Parlamento, entra y dice, si ustedes no me apoyan a mí en esta ley, que es una ley de emergencia, que suspende todos los derechos civiles, yo tomo el Congreso, básicamente, o sea, hago un golpe de Estado. Entonces a él le votan, obligados, todos los parlamentarios le votan esa situación de emergencia, ese estado de emergencia, ¿no? Y al día siguiente el ejército y la policía salen a meter preso a todo el mundo. El delito baja en picada, ¿no? Y durante un tiempo, quienes lo veíamos desde afuera decíamos, bueno, a ver, la situación era absolutamente insostenible en El Salvador, capaz que ahora él de a poco empieza a volver al estado jurídico común y corriente, ¿no? Empieza a recomponer el Estado de Derecho, empieza a hacer juicios y empieza a sacar a la gente de prisión que no debería estar y dejar a los que sí deberían estar y a ver cómo lo maneja, ¿no? Pero eso nunca sucedió. O sea, su popularidad aumentó tanto que ese estado de emergencia que tenía que durar un par de meses ya va como 5 años, ¿no? Y él, que no podía ser reelegido por la Constitución, simplemente, tengo tanta popularidad que hago lo que quiero
y continúa, ¿no? Y hoy lo que estamos viendo es que en El Salvador ya el periodismo se está teniendo que exiliar, la oposición prácticamente no existe hoy por hoy, él ya domina los tres poderes. Como politólogo veo muy difícil que en unos años no estemos hablando de una dictadura pura y dura como tenemos tantas en América Latina, ¿no? Y va a llegar un momento, asumo, donde los salvadoreños van a decir, mirá, me acostumbré a tener la seguridad, me gusta, pero yo quiero poder decir lo que está pasando, quiero poder, no sé, poner un partido político, militar, hacer oposición, y no voy a poder, ¿no? Y ahí va a empezar a tener problemas como tienen normalmente las dictaduras. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando anteriormente del sistema penitenciario acá en Uruguay, se habla mucho de que se urgen algunas reformas o algunos cambios dentro de lo que es la concepción del sistema penitenciario y las penas en nuestro país. Y se ha hablado mucho en los últimos años acerca de medidas alternativas, es decir, no ir necesariamente a la prisionalización de manera directa. De hecho, Juan Miguel Petit, por ejemplo, mencionaba que debería ser la última pena y no la primera. Sin embargo, en Uruguay sí hemos tenido un aumento sostenido de la cantidad de personas presas privadas de libertad. ¿Cómo ves tú la cuestión de medidas alternativas? ¿Es una solución que efectivamente nos podría funcionar para por lo menos reducir o ya sea el número absoluto o por lo menos el porcentaje de presos que van aumentando año tras año? ¿Te parece que es una medida válida? ¿Y qué le dirías a una persona que entiende medidas alternativas o desprisionalizar como mano más blanda frente a un problema tan grande como la inseguridad? A ver, lo primero que tenemos que hablar es en teoría y luego la realidad uruguaya, ¿no? El sistema penitenciario, en teoría, pero no solamente en teoría, sino en los países a los que nos queremos parecer, en España, en Alemania, en Holanda, en Australia, ¿no? Funciona con un sistema abierto y cerrado. La cárcel, como la entendemos en Uruguay, es el sistema cerrado. En esos países es la excepción. O sea, ahí va solamente la persona que, por diferentes razones, no quiere o no puede evitar causarle daños a otras personas y que un juez dice, mira, esta persona es un riesgo, o cometió un delito muy grave y por eso tiene que cumplir esa sanción, o es un riesgo tenerla libre y por eso la mando ahí. Pero es una excepción. O sea, el medio abierto, el sistema abierto del sistema penitenciario, deberían ser las medidas alternativas, donde vos te comprometés a una cantidad de cosas. Te comprometés a, yo qué sé, a terminar la educación, te comprometés a limpiar una escuela, te comprometés a ir a un tratamiento de adicciones, te comprometés a ver un psicólogo, ¿no? Es decir, hay una variedad, una batería muy amplia de cosas que se podrían hacer y que hacen que esa persona mejore los problemas que tenía que lo llevaban justamente a delinquir, ¿no? Entonces, primero, en aquellos países a los que nos queremos parecer, en prácticamente todos, las medidas alternativas son el grueso de las sanciones. ¿Está bien? Claro, ¿qué pasa en Uruguay? En Uruguay lo que pasa es que, a diferencia de esos países que se dieron cuenta de la importancia fundamental que tenía el sistema penitenciario para la seguridad pública hace 70 años, en Uruguay hemos estado 50 años ampliando y ampliando y ampliando las cárceles hasta el abandono y problema estructural que tenemos hoy, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay alternativa. O sea, será este gobierno, el próximo o el siguiente. Va a haber un gobierno que va a tener que sacar a muchas personas de prisión, simplemente porque es impagable. Es decir, no puedo con los recursos que me da la ciudadanía, no puedo controlar a tantas personas, evitar que se fuguen, evitar que se amotinen, evitar que tomen las cárceles. No es posible, o sea, simplemente no es posible. Entonces va a llegar un momento en el cual un gobierno, con el discurso que sea, va a decir, tengo que bajar las penas para que las personas que van a prisión estén menos tiempo en prisión, voy a tener que ampliar las medidas alternativas para que menos personas vayan a prisión y más vayan a un sistema alternativo, y voy a tener que sacar a personas de prisión porque simplemente no puedo controlarlas, no es factible. Eso, o si no, aumentar impuestos radicalmente para pagar ese sistema, lo cual veo inviable, ¿no? O mejor dicho, lo más probable es que tenga que hacerse una combinación de todas las cosas juntas, ¿no? Pero lo que yo le digo al ciudadano común y corriente que me está escuchando es que no es un tema de mi alternativa contra la que plantea otro. Lo que yo le puedo decir, y me puede creer o no, es que el otro te está mintiendo. O sea, el otro o no tiene ni idea de lo que te está diciendo o te está mintiendo porque sabe que así lo vas a votar. No hay alternativa. El sistema que tenemos es demasiado grande para Uruguay.
no da abasto y nuestro sistema simplemente no lo puede seguir financiando. Entonces, va a haber un gobierno, ojalá que sea lo más pronto posible, porque si no va a ser lo más caro posible, ¿no? Que empiece a sacar a gente de prisión y cambiar ese modelo para que nos vayamos pareciendo gradualmente cada vez más a los países a los que nos queremos parecer, ¿no? Lamentablemente hemos dejado que este monstruo crezca y crezca hasta el punto en el cual ya somos uno de los países con más presos por habitante del mundo y por tanto hacer esta transición es infinitamente más caro de lo que hubiera sido hace 20 o 30 años, ¿no? Pero es la situación en la que estamos. Otra de las medidas que se propone, que estaba presente en distintos documentos y que es apoyado por distintos partidos políticos, es el sacar el INR, el sistema de rehabilitación, del Ministerio del Interior. Ya sea dotarlo de una nueva institucionalidad como servicio descentralizado, conectarlo con otro ministerio, pero se ve con buenos ojos esta cuestión de, bueno, efectivamente sacamos el Instituto Nacional de Rehabilitación de lo que es el Ministerio del Interior, para que el Ministerio del Interior se quede con una cuestión mucho más de reprimir, prevenir el delito y que lo que es la rehabilitación vaya por otro lado. ¿Qué le da eso al sistema penitenciario? ¿Qué le da eso realmente a una mejor rehabilitación? ¿Y cómo vos ese cambio? Claro, sí, yo creo que la experiencia uruguaya ha demostrado que es fundamental. Fundamental y cuanto antes suceda, mejor. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que al tener el sistema penitenciario abierto y cerrado, todo junto, dentro del Ministerio del Interior, con la misma autoridad política, lo que termina sucediendo indefectiblemente es que termina siendo dejado de lado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no requiere, no demanda que mejore el sistema penitenciario. Al revés, lo que demanda es que vayan cada vez más personas a prisión. Entonces, por más información que tenga el ministro, por más bien intencionado que esté, por más que él entienda que el eslabón de la cárcel es lo que nos está matando en Uruguay, indefectiblemente le va a llevar que a la hora de tener que decidir dónde poner la plata, la va a terminar poniendo en aquel lugar donde va a tener un mayor rédito político. Termina siendo así. Entonces las cárceles terminan siendo siempre absolutamente relegadas. Si no, nos explicaría también la situación en la que estamos. O sea, no se podría explicar el abandono que tiene el sistema penitenciario, no se puede explicar de otra manera, salvo que entendamos que cada año, con cada ley de presupuesto, se lo tira más al costado y se refuerzan las demás patas de toda esa cadena, ¿no? Entonces, lo que precisamos es, primero, que tenga su presupuesto propio, que pueda decidir de forma independiente cómo gasto mi dinero, y por otro lado, que tenga una autoridad política cuya carrera, cuya popularidad, cuyo éxito dependa únicamente de las cárceles, ¿no? Una persona que diga, mirá, estoy acá, me tocó hacer esto, ahora tengo que hacerlo de la mejor manera posible como para que sea bien valorado. Y esa persona no va a ser bien valorada por meter a gente presa, va a ser bien valorada por bajar la tasa de reincidencia. Y eso implica que va a tener que invertir en trato, en tratamiento, en educación, en trabajo, etcétera, 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 ¿no? O sea, cuando muchas veces desde el ámbito político de ciertos sectores se habla de obligar a los presos a trabajar, ¿no? Y se piensa que hay alguien que está en contra. Todas las personas que están en el INR sueñan con un sistema en el cual se pueda obligar a la gente a trabajar. Pero vos, para obligar a gente a trabajar, tenés que tener recursos para enseñarles a trabajar, para controlar que trabajen y para ofrecerles trabajo, ¿no? O sea, hoy hay un porcentaje mayoritario de los presos que hace una solicitud formal para poder trabajar y no les podemos ofrecer prácticamente nada a nadie porque no hay recursos. O sea, hay un límite a lo que yo les puedo ofrecer a trabajar. Yo tengo que tener plazas laborales, tengo que tener cupos laborales y eso es dinero que hoy no tenemos, ¿no? Entonces, de vuelta, creo que la ignorancia sobre el tema, sobre los riesgos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y cómo nuestra calidad de vida puede empeorar de manera inimaginable en pocos años, como está sucediendo en Ecuador, en Costa Rica. Y por otro lado, el populismo punitivo, que te llevan a decirle a la ciudadanía que hay una alternativa, que si me votás a mí, yo te aseguro que voy a hacer que todos se porten bien y que baje el delito. Y bueno, lleva a la política justamente a seguir abandonando el sistema penitenciario y a que termine pasando en Uruguay lo mismo que pasó en toda América Latina, ¿no? O sea, yo le he dicho lo mismo a Larrañaga, a Heber, a Martinelli y a Negro. Lamentablemente la apuesta nos juega en contra,
O sea, la evidencia de América Latina lo que nos dice es que no vamos a atajar este problema a tiempo, la clase política no va a apoyar las reformas que hay que hacer para cambiar esto y eventualmente vamos a seguir el mismo camino que Ecuador, que Costa Rica, que Chile está siguiendo de a poco y que todos los países de América Latina están siguiendo, ¿no? Lamentablemente. Tú hablabas de los mensajes que se les ha dado a los políticos. Estamos entrando a lo que es el debate de la ley de presupuesto. Ya para ir cerrando, ¿qué te gustaría ver de la ley de presupuesto en cuanto a políticas de seguridad y qué mensaje le darías al Parlamento que está votando esta ley importante que va a dotar de recursos para los próximos 5 años, sobre lo que debería ser la política de seguridad para los próximos 5 años? Yo creo que la realidad misma, ¿no? Mi realidad, que yo coordiné una mesa interpartidaria hace unos años, que no logré que la oposición nos apoyara, y la realidad actual, donde también veo que los partidos de la oposición no están muy afines a apoyar el mismo esfuerzo que está haciendo el gobierno, me lleva a ser pesimista sobre la posibilidad de tener políticas de Estado explícitas, ¿no? Lo que sí creo que Uruguay, si hay un solo país de América Latina que tiene la capacidad de hacerlo y de tener ciertas políticas de Estado, es el nuestro, pero de manera implícita, ¿no? La manera de entender de que, bueno, tenemos que entender, el Parlamento tiene que entender que el abandono en el cual tenemos el sistema penitenciario es la principal causa del delito en Uruguay y que podría ser mucho peor si no empezamos a transformarlo radicalmente en un proceso que va a tardar muchos años, pero que hay que empezar ya, ¿no? Entonces, el mensaje que yo pasaría es: tenemos que apoyar una reforma del sistema penitenciario. Es decir, en ese lugar no puede faltar dinero, simplemente no puede faltar plata, porque esa tiene que ser, para mí, la reforma más urgente y más importante que tiene el país por delante, ¿no? Y tiene que empezar cuanto antes, porque el éxito de esa reforma, si hacemos todo bien, va a tardar años, ¿no? Y si es muy tarde, va a ser muy tarde, lamentablemente. Costa Rica, que está en esta situación calamitosa en la que está actualmente, empezó hace unos años una reforma muy ambiciosa del sistema penitenciario. Llegó tarde, simplemente llegó tarde, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. Algo también que me parece que podría acelerar ese proceso, y lo digo a título personal, no lo digo ni en nombre del gobierno al que asesoro ni de mi partido político, es que me parece que los presos en Uruguay deberían poder votar. No porque sienta ninguna empatía por los presos, ni porque me parezca que tienen el derecho y ya está, sino que simplemente porque me parece que desde un punto de vista práctico, si los presos votaran, los políticos harían cola para mejorar la calidad de vida de esos presos. Y eso haría que seguramente estas reformas se acelerasen mucho y tendríamos una oportunidad un poquito mayor de evitar el desastre al que nos estamos enfrentando a largo plazo. Bueno, Diego, muchas gracias. Volvemos en un próximo episodio de CEP Más Ideas para Pensar, para seguir debatiendo acerca de lo que son las políticas públicas y los temas de actualidad. Muchas gracias.